Ok, bueno, yo me llamo Oscar Jara, soy educador popular, trabajo en Costa Rica en el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, ya desde hace bastantes años, como 30, desde el inicio de la fundación de la Red Alforja, y en este momento también coordino el programa latinoamericano de apoyo a la sistematización de experiencias del CEAL, del Consejo de Educación de Adultos de América Latina. El término de educación popular, que es algo que se ha ido desarrollando en América Latina históricamente, como una propuesta que tiene, digamos, como dos sentidos. Uno, lo popular social, es decir, aquello que tiene que ver con los sectores sociales populares, aquello que constituye el pueblo, es decir, principalmente todas aquellas personas o grupos sociales que sufren algún nivel de asimetría, de explotación, de opresión, de discriminación, de marginación, y esos sectores son lo que podríamos decir constituyen los sectores populares. Entonces es una educación que está en función de esos sectores, que los tiene como principales protagonistas. Pero también usamos lo popular en el sentido de lo popular político, es decir, aquello que va en una educación que sirva en función de los intereses de cambio de esos sectores, es decir, lo popular en el sentido de todos aquellos sectores que buscan cambiar esas relaciones de asimetría, construir relaciones democráticas, construir otras relaciones del entorno con la naturaleza en la vida social, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, y a eso llamamos movimientos populares, propuestas populares de transformación. Y eso históricamente en América Latina ha ido surgiendo como una manera de nombrar esto que es otra educación. Es decir, no una educación basada en la enseñanza, en lo que se enseña, en la labor de quien enseña, sino una educación basada más bien en el aprendizaje, en el desarrollo de las capacidades de las personas que vamos a aprender, incluyendo el educador y la educadora. Es decir, primero, que no se restringe a las acciones que se hacen solo en aulas o en espacios cerrados, sino que está abierta a lo que puedo yo investigar a través del Internet, a través de los medios de información, a través de la vida cotidiana. Segundo, son procesos que implican la interrelación entre los distintos contenidos. Es decir, en una educación transformadora no concebimos mucho que pueda haber asignaturas separadas, que yo de 8 a 9 estudie matemáticas, de 9 a 10 lenguaje y de 11 a 12 literatura, como si fueran elementos separados, sino que podamos entender la interrelación, la complejidad de los fenómenos de la realidad desde distintos elementos. Eso supone un currículum integrado, supone también una didáctica distinta, supone trabajar mucho sobre investigación y supone sobre todo generar espacios de diálogo, no espacios de alguien habla y los demás escuchamos, sino que espacios en los cuales cada quien puede formular su palabra. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los elementos sustantivos de la construcción del sujeto político hoy en día? ¿Cómo podemos? Bueno, primero me parece importante pensar que hablamos de una construcción como proceso, es decir, que partimos de las situaciones cualquiera que sea en las que estemos y desde esos puntos de partida ir construyendo alternativas que de repente no es que están fuera o alejadas o en otro lugar, sino que de repente se están gestando en las rabias que tenemos sobre lo que estamos viviendo o en las experiencias innovadoras que estamos generando en lo que hacemos. Por ejemplo, una organización campesina que empieza a tratar de buscar nuevas formas de comercialización, que empieza a tratar de buscar una producción que no destruya el medio ambiente, que esté pensando en cómo resolver los problemas de seguridad alimentaria y no solamente atenerse a la lógica, digamos, de la exportación del sistema, por decir de alguna manera. Bueno, ahí está gestando en esas posibilidades una nueva manera de hacer las cosas que no son las que el sistema nos está predeterminando, ¿no? Entonces, hablar de construcción de sujeto político supone pensar un proceso que desde esas alternativas, pequeñas o grandes,
propias o ajenas, y por eso es un proceso que es colectivo, que es social, no es una cosa que yo voy a desarrollar mi proceso para yo liberarme, sino que es un proceso de construcción colectiva donde me voy a inspirar en otras experiencias que están ocurriendo en otros ámbitos. Por eso es que, por ejemplo, acciones o eventos como el Foro Social Mundial, ¿no?, son experiencias que ponen en conjunto iniciativas, propuestas que se hacen en distintos tipos de movimientos: el movimiento ecologista, el movimiento feminista, los movimientos de derechos humanos, el movimiento sindical, el movimiento indígena, y cada cual va, si tenemos la posibilidad de ir encontrando las confluencias y yo diría también las inspiraciones que vienen de cada uno de esos movimientos, pues entonces vamos a tener más elementos para alimentar nuestro propio proceso. En la medida que esto sea más abierto, más colectivo, en la medida que sea también más crítico, o sea, que tengamos posibilidad de aprender de nuestra propia experiencia y dar cuenta de esos aprendizajes, pues mejor, más factible será convertirnos en sujetos políticos. ¿Qué significa ser sujetos políticos? Significa entrar en las relaciones de poder. O sea, lo político tiene que ver con el poder. Y el poder son relaciones de poder que se dan entre las personas y entre las estructuras sociales. Entonces, estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Entonces, se trata de convertirnos en sujetos transformadores para crear otro tipo de relaciones de poder. Y yo diría que ahí está el centro y la vinculación entre lo que sería un paradigma, es decir, esa razón de ser que alimenta mi práctica, con un proceso de construirme como protagonista. No como como dice Paulo Freire, o sea, la historia, verla como una posibilidad y no como algo que ya está predefinido. Entonces, en lugar de yo tratar de colocarme en esta historia, que es la que me está tocando vivir, como un objeto de esta historia para hacer lo que otros quieren que yo haga, convertirnos en sujetos protagonistas de la historia que queremos construir. Y yo creo que ahí está el centro de lo que sería construirnos como sujetos políticos transformadores de una historia que no está predeterminada y que podemos aportar a hacerla de otra manera, ¿no? Y ahí está esta idea de la construcción de otros mundos posibles y vuelvo a relacionarlo, ¿no?, que están en germen en lo que estamos haciendo, pero que también hay que construirlo colectivamente con muchos otros esfuerzos.